Continuamos con la exposición del presentación de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Muchas gracias, señor presidente, gracias, señores congresistas, y saludos a todos los que están en esta reunión. En primer lugar, felicitar que hayan tenido la apertura para escuchar a la sociedad civil, a la academia y a los gremios rápidamente, y lo que les decía era, espero que todas esas opiniones técnicas y también las palabras de cada actor relevante en esta reunión sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. Voy a hacer varios comentarios construyendo sobre lo que ya se ha dicho. Voy a tratar de ser sumamente práctico y concreto. En primer lugar, es evidente y es natural, comprensible, que ponga todo su énfasis, en mejorar la recaudación, en afinar los mecanismos de recaudación. De hecho, cuando uno ve la historia de la SUNAT en los últimos años, ha hecho enormes esfuerzos por mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ese es el gran objetivo que ha tenido SUNAT en los últimos años, lo cual es correcto, efectivamente. Sin embargo, tanto la SUNAT como otras entidades del Estado han seguido un camino de profesionalización y estoy seguro de muchos estándares de procesos y administrativos que no están acordes con la realidad. Es decir, fíjense, en zonas rurales la bancarización no llega ni al 20-21%, y en zonas urbanas, señor presidente, señores congresistas, la bancarización alcanza el 50-51%. Estos son datos de encuestas recientes, de estudios recientes, de Ipsos. Entonces, ¿estamos ampliando la base tributaria con esta medida? No. La Asociación de Contribuyentes opina que esta no es una medida que va a ampliar la base tributaria. Y lo digo porque han habido algunos especialistas que han dicho que con esta medida se va a ampliar la base tributaria, ¿no? Se puede mejorar la recaudación en esos consumidores, en esa población, en esos contribuyentes que evaden o eluden impuestos con esta norma. Sí, pero cuando uno ve el umbral que se ha elegido, señores congresistas, se da cuenta de que la cantidad, el monto relevante de dinero no está en las cuentas cercanas a los 10.000 soles. Están en todas las cuentas bancarias que superan los 50.000 soles. Y es más arriba todavía. Es decir, cuando uno ve la proporción, y les voy a decir el dato con un poco más de exactitud que hemos sacado en la asociación, el 70% de las cuentas bancarias que van a ser fiscalizadas apenas representan 11% del monto total. ¿Ah? Y, digamos, el 78% del monto depositado, que se regularía, está, digamos, en un porcentaje de cuentas mucho menor. ¿Esto qué significa? Significa que hay un problema con el umbral que se ha elegido, para empezar. Entonces, no estamos ampliando la base tributaria. Por otro lado, estamos fiscalizando una gran cantidad, un gran número de ciudadanos que representan un monto muy pequeño. Se ha hablado mucho de la OCDE y de este foro global y de los controles de la OCDE y un temor que, debo ser honesto, con todo respeto, me parece excesivo. Dado que, al ser el Perú un país postulante, y acá hay otro dato importante, señor presidente, para poder ser incorporado a la OCDE tiene que cumplir no solamente parámetros y estándares tributarios, tiene que cumplir estándares en temas de también ampliación de base tributaria, y también en temas de descentralización, y en temas de medio ambiente, y en temas de gobernanza, de transformación digital. Son más o menos 250 los estándares a los que está obligado, digamos, el Perú si es que quisiera entrar a la OCDE. Y definitivamente, si bien es cierto es importante, por la coyuntura, por la forma en la que está planteado, no es una norma idónea. No responde a una proporcionalidad, pero además tampoco es el momento. Y el Estado no puede funcionar en automático. Es decir, la SUNAT y otras entidades del Estado, repito, han caminado un sendero hacia la OCDE que está desconectado de la estructura del Estado. Tenemos un Estado todavía muy precario, muy débil en la gran mayoría de servicios públicos, en la gran mayoría de niveles de gobierno. Y eso, digamos, va a ser algo que nos va a complicar a todos nosotros. En tercer lugar, digamos, nos preocupa el proceso en sí mismo, porque cuando la SUNAT hace fiscalizaciones a cuentas bancarias, cuando la SUNAT
empieza procesos de fiscalización, lo hace por un tiempo limitado, bajo una serie de, no solamente parámetros efectivamente de seguridad y de confidencialidad, sino por un tiempo. Esta norma se vuelve de orden perpetuo, es ya ordinaria, ¿no? Y eso no solamente también nos parece desproporcionado, sino que además definitivamente conlleva a que la inseguridad se vuelva mayor, pero además también a que el contribuyente peruano, repito, que está en el promedio de los 10.000 soles, tenga más dificultades para poder cumplir sus obligaciones tributarias. Porque de por sí el contribuyente peruano es un contribuyente que, como ustedes saben, no conoce las normas tributarias adecuadamente, ya tiene dificultades para cumplir sus obligaciones y ahora probablemente tenga más dificultades. Además, como asociación de contribuyentes tenemos dos preguntas. La primera es, si los acuerdos internacionales de los que se habla, que son muy importantes, ¿no?, sobre intercambio de información, siempre se han entendido en el marco de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, el reglamento, ¿por qué generaliza la solicitud de información a todos los ciudadanos? Porque si es una norma que se refiere, en cuanto a intercambio de información, a un acto de elusión y evasión, ¿no es cierto?, es decir, a una sospecha, ¿por qué se generaliza? Ahí hay una pregunta importante. ¿Tendría que haber algún tipo de filtro? ¿No les parece? Y en segundo lugar, en cuanto a lo que dijo, digamos, un ponente del Ministerio de Economía y Finanzas, me parece, sobre la reciprocidad del Perú para intercambiar información. Esto tiene mucha importancia cuando se refiere a contribuyentes peruanos que tienen intercambios y que tienen transacciones comerciales con otros países. Por lo tanto, también ahí debería haber un filtro. Es decir, ¿por qué los ciudadanos peruanos, que solamente tenemos cuentas bancarias y transacciones nacionales, deberíamos pasar por digamos, este filtro y por proceso de acceso a la información personal, digamos, y que efectivamente, me permito decirlo, yo estoy en desacuerdo con la interpretación legal y constitucional que se ha dado? Entonces, no solamente se trata de un asunto de fondo, es decir, tenemos un Estado que lamentablemente se ha dedicado a recaudar y a recaudar sobre la misma pequeña base de contribuyentes. La SUNAT no me va a dejar mentir, es menos del 12-13% de la PEA ocupada paga renta, menos de 700-800 empresas pagan casi el 60% del IGB, menos del 2 o 3% de los contribuyentes en general pagan casi el 70-80% de la renta. Entonces, si vamos a seguir mejorando la recaudación para exprimir a los que estamos dentro de la bolsa, ¿no?, además de los muchos parámetros técnicos que debemos tener y de seguridad y de calidad y de transparencia, debemos pensar si este es el momento, si es la gradualidad adecuada, si es racional la norma y, finalmente, qué estamos haciendo en el otro contexto. Porque fíjense, y con esto termino, yo voy a hacer un poquito de abogado de la SUNAT también. Si quisiéramos realmente capturar, digamos, a esta masa de informales que se cruza con el sistema bancario, restringiríamos más bien el uso de efectivo para ciertas transacciones comerciales. Porque entonces ese señor que compra, por ejemplo, máquinas y equipos y cosas en una tienda, en una empresa de transportes, y que lo hace con la plata y en la mano, bajo esta norma no va a poder ser identificado. Entonces, incluso la norma no está llegando a quienes de verdad se saltan la valla y se salen del sistema. No está llegando a ellos, no está llegando a esa masa que sí queremos que esté dentro, pero que con esta norma no se va a alcanzar. Se va a alcanzar a la pequeña masa de contribuyentes que ya pagan impuestos para sacarles más aún. Entonces, hay bastantes preguntas, como le digo, hay un tema de enfoque en el tema de la OCDE. Finalmente, esto no va a ser un paso final y nos va a traer problemas internacionales. Eso no es lamentablemente exacto, no es exacto. Definitivamente en la OCDE ahorita hay países como Grecia, Turquía, que no son nada, digamos, bollantes económicamente, que están en la quiebra, son gobiernos autoritarios bastante opacos. Sin embargo, son parte de la OCDE. En los últimos 10 años, solamente 7 países se han incorporado a la OCDE. Los otros 30 fueron incorporados en los anteriores 30 años, principalmente en los años 60. Entonces, la OCDE tampoco debe ser vista como un camino a seguir específicamente beneficioso para el Perú. Primero tenemos que solucionar varios temas estructurales. No se trata de aparentar o de tener un maquillaje externo. Se trata de verdad tener una estructura
política estatal, institucional, con servicios públicos de calidad. Empecemos a pensar en los ciudadanos, más en los ciudadanos y en los contribuyentes, en darles algo a cambio por este supuesto control que necesita el Estado. Si eso fuera así, les aseguro que sería hasta mucho más fácil, quizás sostener que muchos vacíos, probablemente cosas que se puedan corregir, pero que además no nos parece que es el momento para hacerlo. Muchas gracias, señor presidente, y los demás también. Gracias.